Estamos cerrando ya la serie. Hoy estamos cerrando la serie acerca de la gracia de Dios y hablaremos de este mensaje titulado Gracia a tu alcance. Gracia a tu alcance. Primero a los Corintios capítulo 6, por favor, hermanos, abran su escritura para que podamos tener esta referencia de la palabra. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo número 2. Dice así la escritura. Pero estoy verificando el texto, hermanos, porque no corresponde con el texto que yo tenía anotado. Permítanme un segundo. Es segunda carta, disculpen, es segunda carta, no es primera carta, es segunda carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo número 2. Dice la palabra así, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y hoy quiero decirle a todos los que están escuchando este mensaje que hoy es día de salvación. Precisamente esta palabra se cumple en cada uno de nosotros en este día. El Señor dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pero no queda solamente ahí el pasaje que está haciendo referencia a un texto encontrado en el libro del profeta Isaías, sino que va todavía más adelante y hace Pablo la aplicación y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Este es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. El mensaje anterior, hermanos, hablé acerca de la salvación, precisamente acerca de la gracia que obra para salvación en nuestra vida, y hablé en concreto acerca de la seguridad de la salvación, y por eso el título era Gracia para la eternidad, porque el que es salvo por la fe en el Señor tiene esperanza de resurrección y disfrutar de la vida eterna. Ciertamente ha habido cierta controversia en algunos porque dicen, bueno, si esto es así, entonces pues, hagamos lo que queramos. Si esto es así, ¿qué sentido tiene entonces buscar la santidad, buscar agradar a Dios, si nosotros ya estamos del otro lado? Pero quien piensa así no ha entendido nada acerca de la gracia, puesto que en el mensaje titulado El abuso de la gracia, su servidor exponía también que una comprensión correcta de la gracia nos hará buscar más y más el rostro del Señor y amarlo de tal manera que podamos obedecerle. En su momento, esta doctrina de la salvación provocó un cisma, una ruptura entre la Iglesia Católica y lo que se conoció después como la Iglesia Protestante. Esta doctrina de la salvación. Sucedió que cuando Martín Lutero estaba estudiando diligentemente la palabra del Señor y siendo auxiliado por el Espíritu Santo, él encontró que la salvación se da por gracia y no por obras, según Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y también encontró que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Cuando él leyó Gálatas capítulo 2, verso 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y este entendimiento, esta nueva manera de comprender la palabra, que era, por cierto, la correcta, en su momento provocó esta división. Concuerdo con el pastor Max Lucado cuando habla en su libro titulado Gracia. Y él afirma lo siguiente: confiemos más en que Dios nos sostiene que en que nos sostenemos de él. Yo he puesto en algunos momentos este ejemplo. No es lo mismo que al cruzar la calle nuestro hijo se agarre de nosotros
a que nosotros lo agarremos a él. Pareciera lo mismo, pero no es así, hermanos. No es así, porque cuando nosotros permitimos que nuestro hijo sea el que nos agarre, la fuerza de ese agarre depende de él, no de nosotros, puesto que nosotros solamente estamos recibiendo su agarre. Pero si lo hacemos a la inversa, es decir, si nosotros como padres tomamos la mano de nuestros hijos, entonces el agarre tiene una fuerza superior, puesto que nosotros somos quienes estamos haciendo dicho agarre. Por eso confiamos entonces en que Dios es el que nos agarra, hermanos, Dios es el que nos sostiene y no que nosotros somos los que nos sostenemos de él, porque por esa causa en cualquier momento nosotros podemos soltarnos. Así que quiero hablar precisamente de esa gracia que está a nuestro alcance. A ti, hermano, que ya conoce el evangelio, y a ti, persona, amigo, que nos escuchas, que nos ves, que sigues este mensaje, no solamente en este tiempo, sino que lo puedes estar escuchando en otro momento. Para ti es esta palabra, para ti es este mensaje, para ti es la gracia del Señor. Para que aquellos que ya conocemos el mensaje del evangelio, recordemos que cada santo tiene un pasado. Recuerde que santo, cuando la Biblia llama al cristiano santo, lo llama en el sentido de que ha sido separado, ha sido apartado para Dios, consagrado para él, no que ya no cometa errores. Cada santo tiene un pasado. Yo tengo un pasado. Usted tiene un pasado. Cada uno de nosotros tiene un pasado. Como bien dice Pablo a los romanos, ¿y qué te quedó de aquello? Sino solamente vergüenza de aquellas cosas que hiciste antes. Todos tenemos ese pasado. Pero también quiero decirte que cada pecador tiene un futuro. Así que es un mensaje que nos posiciona en la visión correcta respecto al tema de la gracia de Dios. Quiero entonces decirte que la palabra salvación viene de una raíz hebrea que significa ser espacioso, ser espacioso. De esa misma palabra proceden las que nosotros conocemos hoy como liberación o preservación, protección, seguridad. Por eso en algún momento un comentarista, hablando acerca de la teología cristiana, entendiendo la teología cristiana, sería la traducción de su libro en inglés, él dice: la palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona o grupo de personas de una situación de peligro y restrictiva donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Y esto es lo importante en este tema. La salvación no depende de mí, no depende de mis méritos, no depende de nada de lo que yo haya hecho o dejado de hacer, no descansa en mi persona, porque yo no podía ayudarme a mí mismo. De hecho, la Biblia dice que nosotros recibimos vida, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Un muerto, usted sabe, pensemos físicamente, un muerto no tiene conocimiento de nada, no siente nada, todo quedó detenido para esa persona. ¿Cómo yo le puedo decir a un muerto, levántate, o escúchame, o habla, respóndeme, o qué no sientes que te estoy pellizcando? Pues no sabe nada, ya no siente nada, está muerto. Y espiritualmente nosotros, dice Pablo en la carta a los Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso no podíamos nosotros mismos tener la capacidad de salvarnos o de ayudarnos, porque nosotros estábamos imposibilitados para hacerlo. Eso es lo que ocurre con nuestra salvación. Dios es el que ha obrado nuestra salvación, puesto que nosotros no éramos capaces de liberarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo ocurre esa salvación? Bueno, la salvación ocurre en tres momentos o tres etapas. La primera ocurre en el pasado. ¿Cómo en el pasado? Sí, yo fui liberado de la pena del pecado cuando Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados. Cantábamos este himno bellísimo: en una cruz de cruel dolor, pendiente a Cristo, yo contemplé. Cuando Él estaba ahí, ese divino amor mostrado en la cruz, Él estaba pagando por mis pecados.
Entonces, en el pasado, yo hoy en el siglo XXI, yo ya fui liberado de la pena del pecado, puesto que Cristo fue a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Y ahora Él me presenta justo delante del Padre. La justicia de Jesús, su obediencia, su santidad, ahora me es atribuida a mí como si yo fuera la persona que hizo eso. Y puedo presentarme delante del Padre. Pero también tiene un segundo significado, un tiempo que es el tiempo presente. En el presente es porque en este momento, como bien dice Juan, yo me santifico. Yo me santifico. Estoy siendo liberado del poder del pecado a través del Espíritu Santo. En este tiempo presente. Yo por eso, dado que yo tengo estas promesas, como dice Pablo a los Corintios, yo me limpio de toda contaminación. Y entonces tengo una salvación presente. Si en este momento alguien a mí me pregunta que si yo soy salvo, yo digo, sí, amén, gloria a Dios, soy salvo. Si me pregunta también si estaré yo en aquel día, yo puedo decir también, sí, amén, gloria a Dios, esto es así, porque, perdón, mi vida ya fue sellada con el sello del Espíritu Santo. Llegará un momento en que, como dice Pablo, este cuerpo terrenal, este tabernáculo, se está desintegrando, se está deshaciendo, pero yo tengo una morada de Dios, un edificio celestial, y yo estoy gimiendo en este tiempo, esperando ser revestido de esa habitación celestial. No se ha manifestado todavía lo que he de ser, pero cuando Él venga, así será, porque yo podré verlo tal y como Él es. Entonces yo seré liberado y se va a completar mi redención. Mientras tanto, el Señor me dejó una garantía. Esa garantía, esa prenda es precisamente el Espíritu Santo, con el cual dice la Escritura, fuiste sellado desde el día que creíste. Y esas son las arras de nuestra herencia hasta la total redención. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, les dijo, no los voy a dejar huérfanos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar un consolador y Él estará con ustedes permanentemente. Y Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. No les va a hablar nada nuevo, sino lo que escuche de mí, de mi Padre. Él estará con ustedes, Él los capacitará, Él los va a facultar, Él los va a acompañar, Él les va a ayudar a interceder. Y también dice que es labor del Espíritu convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. No es mi labor, no es la labor de ningún predicador, de ningún pastor, convencer a nadie. Es la labor del Espíritu Santo. Mi labor es predicar el Evangelio. Llegará el momento de nuestra glorificación y esa será ya la plenitud de nuestra vida. Entonces sucede en pasado, sucede también en presente y sucederá ya en el futuro. La salvación es un proceso complejo porque involucra mi conversión de un estado de no creyente a un estado de creyente. Y entonces esto es posible porque yo deposito mi confianza en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que veas conmigo Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Por favor. Si tú quieres compartir el Evangelio, si tú quieres comprender el Evangelio, yo te invito a que tomes nota de estas porciones de la palabra. En Gálatas capítulo 2, versículo número 20, escucha lo que Pablo dice a los hermanos en Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay otros pasajes que hablan también de cómo Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. Citamos hace un momento Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio una entrega.
Esto, el que Jesús tomara nuestro lugar, el que Jesús dijera, no, tú no, yo voy a tomar tus pecados y voy a sufrir el castigo que te correspondía a ti. Eso fue, hermanos, lo que hizo posible nuestra reconciliación entre Dios y nosotros, porque estábamos enemistados. La Escritura dice que éramos enemigos de Dios. Si tú no has creído el mensaje del Evangelio, te quiero decir con mucho amor, el estado en el que te encuentras delante de Dios es un estado de enemistad. No puede haber comunión, no puede haber comulgación, no puede haber acuerdo, porque están en sentidos opuestos. Esta reconciliación que Jesús hizo fue posible a través de su sacrificio, porque así fue como él satisfizo la ira de Dios en contra del pecado del hombre al morir en la cruz. Y por eso él es nuestra propiciación. Pasajes como primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Ahí el apóstol Juan dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, también por los de todo el mundo. Entiéndase, todos aquellos que pongan su fe en él. Él es la propiciación. En esto consiste el amor. Dirá más adelante en el capítulo 4, verso 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De esta manera, entonces, Cristo hizo posible y real nuestra redención. ¿A qué se refiere este término de la redención? Implica ser comprado por precio en un mercado de esclavos. Así fuimos nosotros comprados por la sangre de Cristo en ese mercado de pecado. Efesios capítulo 1, versículo número 7, dice Pablo, hablando de estas bendiciones que hoy tenemos en Cristo, capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, con la cual nos hizo aceptos en el amado, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La salvación es gratuita, pero tuvo un precio muy alto. La salvación nos fue dada de manera gratuita, pero se pagó un altísimo precio. Se derramó la sangre inocente de Cristo Jesús. Y en él, dice Pablo, tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. La misma idea la va a repetir en la carta a los Colosenses. La misma idea repite el autor de la carta a los Hebreos cuando habla acerca de la sangre de los machos cabríos que se hacía en el Antiguo Testamento. Dice que él nos limpió y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, donde se expresaba toda la gloria de Dios en el tabernáculo y después en el templo. Ustedes lo recuerdan bien, dentro de la distribución que había del tabernáculo, había el atrio, después seguía ya en la tienda, seguía la parte del lugar santo y después el lugar santísimo, donde se encontraba ahí el arca de la alianza, el arca del pacto y esos querubines que se encontraban y que representaban la gloria de Dios, donde él se manifestaba de una manera muy especial, muy particular. Así Jesús entró hasta la misma presencia de Dios y dice la última parte de Hebreos 9:12, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12 dice, habiendo obtenido eterna redención. Yo quiero que podamos comprender esto. Yo quiero que podamos apropiarnos de esto en esta tarde. El Señor ha obrado a través de su sacrificio perfecto, precioso, derramando su sangre limpia, pura, sin mancha, para comprarnos. Y con eso el Señor obtuvo eterna redención. Por eso ya no se necesita otro sacrificio. Por eso ya no es necesario añadirle cosas.
Nuestro espíritu ha sido regenerado, ha sido resucitado por el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y entonces mis pecados, en lugar de pagarlos yo, los pagó el Señor. No es que se haya borrado la falta se tuvo que pagar. Pero cuando yo iba a pagarla, el Señor me detuvo y me dijo, no, tú no vas a pagar nada, yo lo voy a pagar. En la cruz, y desde la cruz, el Señor Jesús obró para nosotros eterna redención. Y por eso Él es nuestro Redentor. Y por eso Él es nuestro Salvador. Y por eso Él es también nuestro Señor. Romanos capítulo 3, versículo número 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente, pero se compró con la sangre de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ninguno de nosotros, por muy bueno que se crea, por muchas buenas obras que crea hacer, por una excelente conducta que crea guardar, ninguno de nosotros puede justificarse a sí mismo. Es Dios el que nos justifica a través de la sangre de Cristo. Y ahora dice en el capítulo 5, verso 1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo hace esto, entonces Dios nos adopta como parte de su familia, como hijos suyos. Antes estábamos en una condición bastante lamentable, ajenos a las promesas, ajenos a los pactos, ajenos al pueblo de Israel, ajenos a Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y ahora dice la escritura que Él nos adopta como hijos suyos, porque a los que han puesto su fe en Jesús y los que le creyeron y los que le recibieron, Dios les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos hace parte entonces de su familia. Ahora somos sus hijos. Y una vez que hemos sido adoptados, Dios comienza entonces en nosotros este proceso de santificación, a través del cual vamos siendo limpiados de todos nuestros hábitos pecaminosos. ¿Alguna vez usted ha visto cómo se pela un nopal? Como cuando uno recibe el nopal, está todo espinoso y hay que irlo limpiando, ¿verdad? De un lado o del otro, y luego quitándole la orillita al nopal. Así estamos en un ejemplo muy sencillo, tratando de explicar lo que es la santificación, un proceso de limpieza, quitando todo aquello que no hace bien, que no es bueno, agradable al Señor, y así se va limpiando el creyente poco a poco de un lado y del otro, y entonces el Señor nos preserva en este proceso hasta que nosotros estemos con Él en gloria. Y cuando estemos con Él en gloria, nosotros estaremos glorificados, seremos tal y como Él es. No sé si esto cause emoción, no sé si esto cause gozo, alegría y esperanza para nosotros que ya hemos creído el mensaje del evangelio, pero al mismo tiempo también cause una esperanza para aquellos que están apenas conociendo, escuchando el mensaje del evangelio. En algún momento Jesús le dijo a los maestros de su tiempo: ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas está la vida eterna. Pues yo quiero decirles esto: ellas son las que dan testimonio de mí. Nadie puede venir al Padre, dijo Jesús, si no viene a través de mí. Yo soy el camino
Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. No hay fórmulas, no hay ritos, no hay atajos, no hay nada que pueda hacernos llegar a la presencia del Señor si no es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está revelado en su palabra. Y por eso el salmista decía, la ley del Señor es perfecta porque convierte el alma. Aquí mismo en Romanos, en el capítulo 10, versículo número 9. Dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca no tiene sentido solamente decir, sí, yo creo, no, sino que en medio de la adversidad y aún sabiendo que el único que merecía tal adoración, según el Imperio Romano, era el César, confesar a Jesús era jugarse el todo por el todo. Decir, el César no es mi Señor es Jesucristo. Que si tú confiesas eso con tu boca, que Él es el Señor, y si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Por eso Pablo se dedicó en los primeros capítulos de la carta a los Romanos a destruir lo que él llama la jactancia, el orgullo. Y ahorita voy a hablar un poco acerca de esto. Pero quiero decirte, a ti que me escuchas, ningún lugar está demasiado entenebrecido y ninguna persona es tan profana como para estar más allá del poder de la gracia de Dios. Porque de ahí del fondo, del lodo cenagoso, del estiércol, el Señor hace subir y te sienta con los príncipes de su pueblo. Y el Señor de ahí te toma y dice, límpienlo, báñenlo, cámbienlo, denle una nueva ropa, una nueva vestimenta, póngale anillo en su dedo, siéntenlo a mi mesa. Mi hijo que estaba muerto ha regresado. Por eso es importante que recuerdes que una vez salvo, tú tienes promesa de vida eterna. A todos los que hemos puesto nuestra fe, en Jesús, todos tenemos promesa de vida eterna. En Juan capítulo 10, Jesús hablando acerca del buen pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz, en el verso 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y no hay nadie que pueda arrebatarlas de mi mano. Gloria al Señor, hermanos, estamos en sus manos. Por eso esta cita de Magnucado que yo citaba al principio, confiamos más en que Él es el que nos sostiene, en que nosotros somos los que nos sostenemos de Él. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Pero yo, dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Esa vida eterna ya está a nuestro alcance desde hoy. No tenemos que esperar hasta ese día. Esa vida plena ya está a nuestro alcance desde hoy. Tanta tristeza, tanta maldad, tantas vidas vacías, tanta autodestrucción. Todo lo que vemos a nuestro alrededor. La inmundicia, la ansiedad, la depresión, la muerte. Todo lo que vemos a nuestro alrededor. El Señor dice, yo les daré vida. Vida abundante. Vida eterna. No perecerán jamás. Miren, hermanos, he estado yo reflexionando mucho
acerca de esta pandemia y platicaba yo con mi esposa hace unas semanas, todavía hace unos días, yo le decía, por supuesto que nos dolemos de nuestros hermanos que han muerto por esta pandemia y seguimos orando por el consuelo de todas las familias que han padecido esta situación. Pero por otro lado, hermanos, no podemos estar más gozosos, más contentos, porque ellos ya han terminado su jornada. No es nuestro afán, no debiera ser nuestro afán, hermanos, aferrarnos a esta vida. Espero no que se malinterpreten mis palabras. A mí me encanta la vida, de verdad, yo la disfruto. Yo le doy gracias a Dios cada que el Señor me da la oportunidad de irme a acostar y yo recito un verso que me fue enseñado por mi padre desde que yo era muy pequeño y yo digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me sostienes. Y si por la gracia del Señor puedo despertar, yo cito otro verso que también me fue enseñado en mi niñez. Yo digo, yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sostuvo. Pero puede ser que en algún momento esto ya no sea así, hermanos. Y entonces nosotros no buscamos, no debiéramos buscar aferrarnos a la vida. Con todo y lo preciosa que es temporal, es pasajera. Y a nosotros nos está esperando, hermanos, algo infinitamente superior, mucho más deleitoso, donde no haya llanto, donde no haya muerte, donde no haya dolor, donde no haya enfermedad, donde todas las primeras cosas hayan pasado y todas hayan sido hechas nuevas, hermanos. Cuando nosotros llegamos a esa comprensión, a ese entendimiento, podemos ahora sí entender las palabras de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Por eso a ti que me escuchas hoy, en esta condición de vulnerabilidad en la que estamos, yo quiero decirte que hay esperanza. En medio de todo este dolor, muerte, tristeza, agobio y todo lo que puede suceder, que nos está sucediendo y que sin duda vendrán más cosas todavía, hay esperanza para ti de vida eterna y de vida abundante que ya puedes empezar a disfrutar desde este momento. El Señor ha prometido, conforme a su palabra, darnos vida eterna y que estaremos en las manos de su Padre y no hay nada ni nadie en el mundo que pueda arrebatarnos de ese lugar. Estoy convencido. Mira, quiero que te convenzas conmigo. Capítulo 8 de Romanos. Quiero que te convenzas, quiero que te vayas hoy con un nuevo entendimiento, con una nueva comprensión de la palabra, si no lo has podido comprender todavía y si no lo conoces, que hoy puedas escucharlo y que a través del Espíritu tu corazón, tu pensamiento sea tocado también a fin de que le conozcas. Al único que puede darte vida de entre los muertos. Dice Romanos capítulo 8, verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Porque Pablo está llegando a un momento en que dice, bueno, ¿qué más pudiera yo decirles? Ya abarqué a los seres celestiales, a los seres espirituales, ya hablé acerca de las situaciones de la vida, ya hablé incluso de la muerte. Pero si algo se escapara, lo vamos a meter en este concepto. Ninguna otra cosa creada, excepto el Padre y el Hijo, todo lo demás es creación. Excepto el Padre y el Hijo, todo lo demás es creación. Sean principados, sean potestades, sean gobernadores, sea lo que sea, todo es creación. Pero Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios.
Por eso el que comenzó en nosotros la obra de salvación la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que ha comenzado la obra en ustedes, en mí, en cada uno de nosotros, no la va a dejar inconclusa. Quiero decirles que Dios no hace nada a medias, ¿eh? Vean ustedes desde el mismo inicio de la creación, lo que el Señor empezó lo terminó. Por eso cada día de la creación dice que se cerró el día y Dios vio que era bueno. Se cerró el día, se cerró la creación una vez que estuvo el hombre y vio Dios que era bueno y bueno en grande manera. No hay nada que Dios deje así suelto. O que sea como nosotros, de doble ánimo, que así vamos a empezar, vamos a hacer, y después se nos olvida y se queda ahí. No, no hay nada que Dios deje concluso, hermanos. Él ha empezado en nosotros la obra, Él la va a terminar. Podemos estar seguros de eso. Pablo está convencido de que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que tú te convenzas también de eso. Nada ni nadie nos puede separar del amor del Señor. Porque ese amor descansa en Cristo, no en nosotros. Yo pudiera pasarme horas y horas citándote textos y textos de la palabra abundante, rica, preciosa de Dios, para que tú pudieras tener la certeza de que si tú crees en Él y confiesas, tú eres salvo en este mismo instante, por la fe en Jesús, por la gracia de Dios. Por eso el título del mensaje es Gracia a tu alcance. Está a tu alcance. Pero como bien dijo en algún momento C.S. Lewis, es un autor que me encanta, con unos pensamientos muy profundos. En alguna ocasión hablando acerca de esto, de la salvación, él dijo, un hombre cuyas manos están llenas de paquetes no puede recibir un regalo. Dentro de los asesinos de la gracia, el orgullo es el que ejerce más poder y más control. El orgullo, hermanos, es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque cada vez que la gracia se quiere acercar, el orgullo se resiste. Cada vez que la gracia ofrece algo, el orgullo lo rechaza. No. Yo he conocido personas que están muy necesitadas. Tienen hambre, mucha hambre. Y en algún momento he tenido la oportunidad de decirles, te invito a un taco, te invito a comer. No, ¿cómo crees? El orgullo. Por dentro, ahí decimos coloquialmente, las tripas están gruñendo ahí. Pero el orgullo le hace decir, no, 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 no. Yo no voy a andar mendigando. No, 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 no. No se va a decir que fulano, sutano me hizo, me dio. No, 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 no. Yo solo puedo. Ya veré yo cómo salgo. Ya veré yo cómo le hago. El orgullo es peligroso. Es destructivo. Nos hace rechazar la gracia. No deja espacio para la gracia porque el orgullo lo llena todo. Por eso ustedes van a escuchar algunas expresiones en la escritura. Se inflan. El orgullo infla a la persona. Y por eso hasta decimos que saca el pecho y levanta el cuello. Es orgullo. Es orgullo. El orgullo nos lleva a vivir una vida de apariencia. Una vida en la que le mostramos una cara al mundo, exitosos, buenos hijos, grandes esposos, excelentes padres, buenos creyentes. En una palabra, el orgullo nos hace aparentemente convencernos de que no necesitamos nada ni a nadie. Aunque a decir verdad, hermanos, todos somos personas necesitadas. Cuando el Señor reprendió en el libro de Apocalipsis a las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, reprendiendo a la Odisea, le dice, tú te dices rica, tú te dices próspera, no, tú te dices tremendamente buena, fuerte, con mucha fortuna, y no te das cuenta que eres torpe, pobre, que estás desnuda, ciega. Bueno, le dijo hasta lo que no. Porque el Señor, si hace algo el Señor con los orgullosos, es abatirlos, es humillarlos.
Todos necesitamos al Señor. Lo que pasa es que algunos lo escondemos mejor que otros. Decimos, no, eso no es para mí. ¿Qué te impide a ti que me escuchas recibir este regalo de la salvación en este mismo instante? ¿Qué te lo impide? ¿A qué le has dado tanto precio, tanto poder? Tus títulos, tus logros, tu experiencia profesional, las posesiones que tienes, el buen trabajo remunerado que tienes, tu salud, tu conocimiento, tu familia, el lugar donde vives, qué sé yo. ¿Qué te está manteniendo, como decía C.S. Lewis, las manos llenas como para no recibir el regalo de la salvación en esta tarde? Hay un personaje en la escritura que escuchó el mensaje del evangelio como tu amigo, como tu amiga escuchas hoy. Él era un rey, una persona importante, una persona con prestigio, una persona con riqueza, una persona que vivía de apariencias. Esa persona se llamó Agripa. La escritura dice en el libro de Hechos que Pablo está dando testimonio de su conversión. Y él dice, no, pues yo también era un orgulloso, yo también era de lo peor, yo andaba haciendo cosas que no creyendo que servía a Dios, y en realidad yo estaba persiguiendo a Dios. Yo estaba en contra de Cristo y en contra de los cristianos. Y un día hasta iba yo bufando, dice Pablo, así, iba respirando amenazas, iba yo bufando del coraje que tenía yo en contra de estas personas, y cuando yo las encontraba yo no les tenía piedad, yo las tomaba de los cabellos y los alaba por todo el camino, y los arrastraba y como fuera, yo me los llevaba y los metía a la cárcel. Es más, estaban apedreando a uno que no tenía nada que condenarle, que no había cometido ninguna falta, simplemente no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban. Y cuando lo estaban apedreando, dice Pablo, yo di mi consentimiento. Yo dije, sí, denle más, mátenlo, acaben con él. Yo soy de lo peor, dice Pablo. Así lo vamos a ver en sus cartas. Cuando él habla acerca de su testimonio, dice, yo fui de lo peor, injuriador, blasfemo, una persona con mucha ira, y yo hice y perseguí, yo destruí, pero cuando el Señor me tumbó del caballo, y eso fue literal y fue metafórico, lo derribó del caballo. Cuando nosotros decimos que una persona es orgullosa, decimos se monta en su macho, se monta en su macho, y el Señor lo tiró del caballo. Y así nos ha tirado a cada uno de nosotros, que en algún momento hemos creído, no, eso no es para mí, no, eso déjeselo a la gente que no tiene conocimiento, eso déjeselo a la gente que no tiene un buen trabajo, un futuro. Los que estamos en otra situación, en otras condiciones de vida, no, nosotros ni tiempo tenemos de andar pensando en eso. Déjenselo a la gente anciana también, porque en su pensamiento dicen ya no es productiva en este modelo que tenemos de explotación laboral. Pero cuando Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos y de la esperanza gloriosa de los hijos de Dios, entonces Agripa lo calla. Capítulo 26, verso 28, y tú lo vas a encontrar en el libro de los Hechos. En Hechos 26, 28, cuando Pablo dice, tú entiendes lo que te estoy diciendo. Tú estás escuchando el mensaje que yo estoy dando en esos momentos. Mira, yo tengo aquí mis cadenas, estoy preso. Pero más que estas cadenas, yo estaba preso del pecado, del orgullo. Ahora yo estoy aquí porque el Señor me ha traído a dar testimonio, y ahora yo te estoy diciendo, nada de esto sucedió a escondidas. Tú sabes que lo que digo es cierto. Pero él le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Ya me estás convenciendo por un poquito y doy mi brazo a torcer, decimos el mexicano. Pero no. Y así yo conozco tristemente mucha gente que se ha rehusado a recibir el mensaje del evangelio. Espero no sea tu caso. No, pues sí, lo que dices tiene sentido. No, sí, en verdad, yo necesito a Dios. No, sí, yo quisiera recibirle. Yo esto y yo, pero no. Me resisto. Insisto otra vez. Dice el texto con el que iniciamos, en tiempo aceptable te he oído.
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En algún momento, una autora llamada Nancy Spiegelberg decía: Señor, me arrastré hacia ti a través de mi infecundidad y con la copa vacía de haberlo sabido mejor, habría venido corriendo con un gran recipiente. Porque cuando el Señor da en abundancia. Y yo me acerqué tímidamente con una copita. Si yo hubiera sabido tu gracia abundante, yo hubiera venido con un recipiente enorme. Yo he dicho y lo reitero: nadie se arrepentirá de venir a Cristo, excepto de no haberlo hecho antes. Solo debes arrepentirte y creer en el Señor con todo tu corazón. La puerta de acceso a la gracia no es la conducta correcta, ni siquiera es la santidad, es el arrepentimiento. Todo lo demás viene por añadidura. Comparto esa cita de Philip Yancey. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te vuelves a Dios con todo tu corazón y aceptas a Jesús, recibes entonces su gracia, su don inmerecido que transforma la vida. Y efectivamente la gracia no puede ser ni comprada, ni merecida, ni ganada por la criatura, porque si así fuese, dejaría de ser gracia, dijo Arthur W. Pink. La maravillosa gracia del Señor es para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. La gracia es más grande que nuestros pecados, porque la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios entonces es más grande que nuestros pecados. Ah, no, pero yo he sido un mentiroso. Oh, no, pero yo he defraudado. Oh, yo le he fallado a mi familia. Oh, yo le fui infiel a mi mujer. Oh, yo he maltratado a mis hijos. Yo he robado, he mentido. Yo he matado a personas. Quiero decirte que la gracia de Dios es mucho más abundante que cualquier cosa que hubieses hecho. Es más profunda que nuestras iniquidades. Es más amplia que nuestras transgresiones, dijo el pastor Steve Lawson. Repito, esa gracia que ha operado en mí puede hacerlo también en ti. En ti que estás escuchando en estos momentos, ahí donde te encuentras. Mira qué gloria de Dios, cómo Él se provee de los medios, como a Él le place. A lo mejor tú dices: no, por cuestión de mi trabajo, ni siquiera puedo ir a un templo a escuchar la palabra. Amigo, hay internet. Hoy estamos transmitiendo este mensaje de salvación y está llegando a todos los confines de la tierra. Porque el Señor provee los medios de salvación. En Cristo Jesús proveyó un sacrificio perfecto y nosotros damos testimonio de eso. Por eso ningún lugar es demasiado lejano, ningún hombre es demasiado indigno para el Creador. Mientras la rama no sea cortada del árbol, hay esperanza. El Rabí Israel Baal Shem Tov dice: basta que una gota de savia corra por ella para que pueda alcanzar la redención. Todavía en la palabra hay una historia muy hermosa de un árbol, de una higuera. Y dice el Señor, el dueño del lugar, dice: córtenla. Y dice el labrador, dice: no, todavía no. Todavía este año. Déjala todavía este año. Tú sabes si durarás este año. ¿No acaso personas a las que nosotros decíamos: va a tener una larga vida, hoy ya no están entre nosotros? Tú sabes si durarás este año. Yo te invito a que reconozcas hoy tu situación y a confesar el orgullo que te ha hecho vivir una vida alejada del Señor. Acerquémonos confiadamente, dice la Escritura. Él nos dará su espíritu y podremos llamarle Abba, papito, papá, papacito. Ese Dios todopoderoso, soberano, creador del universo, por medio de su Hijo, se ha vuelto ya tan cercano a nosotros como cualquier padre cariñoso con sus hijos. Spurgeon dijo en alguna ocasión: oh, cuánto merezco yo la eterna condenación. Pero la salvación no es por merecimiento, sino por gracia inmerecida. Acércate hoy. No lo dejes pasar. Si tú quieres seguir recibiendo el mensaje del Evangelio, tú puedes
enviar un mensaje aquí a través de estas redes sociales. Decir, yo quiero recibir al Señor Jesús. Nosotros te buscamos. Nosotros nos ponemos en contacto. Nosotros te presentamos el evangelio. Él me atrajo, decía el predicador inglés, cuando yo luchaba por huir de su gracia, Él me atrajo. Y cuando finalmente me acerqué a su propiciatorio, temblando como un reo condenado, Él me dijo, tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Oh, pero yo no soy tan pecador, yo no lo necesito tanto. He hecho una que otra cosa, pero en realidad pues, yo me considero buena persona. Escucha esto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Cuando nosotros confesamos, estamos haciendo un acto radical. Estamos proclamando nuestra confianza en la bondad del Señor. Reconocemos que lo que hicimos estuvo mal, pero su gracia es más grande que mi pecado. Y por eso yo confieso mis faltas delante del Señor. Como conclusión, quiero decirte, las lecciones acerca de la gracia del Señor deben ser repetidas una y otra vez. Porque la gracia contrasta de manera dramática con la forma en cómo actúa el mundo y la naturaleza humana. Y por eso su enseñanza debe repetirse de manera periódica. Como vimos a lo largo de esta serie, Dios tiene un futuro maravilloso para las personas que aceptan su gracia. No estoy diciendo que Él te quiere prosperar, te quiere bendecir, arreglar tus problemas. No, estoy diciendo que la confianza en el Señor va mucho más allá. Tendrás el don más precioso, tener a Jesucristo. Y con Él, dijo el salmista, nada más deseo en la tierra. El mundo está sediento de gracia. Yo te invito a ti, hermano amado de Villada y cualquier hermano que escucha ahora, seamos portadores de la gracia. Llevemos el mensaje del evangelio a toda criatura. Porque eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, demandando de nosotros. No te calles, comparte el evangelio. A diestra y a siniestra, de un lado y al otro, a todo aquel que te encuentres, habla del evangelio, compártele las buenas nuevas. No sabes si esa sea la única oportunidad que tengas de mirar a esa persona. Y a ti que lo escuchas, no lo ignores. No te pongas en el papel de Agripa, no digas, pues estuvo bien, pero paso, porque el Señor está llamando. Cuando la gracia desciende, el mundo cae delante de ella. Eso dijo Philip Yancey. Y eso dice la palabra del Señor. Su gracia es abundante. Y es para ti. Dios te bendiga. Y Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria al Señor.